Imagina por un momento, dedicaste toda tu vida a tus hijos, sacrificaste tus sueños, tus ambiciones, todo por su bienestar. Y después de 70 años de vida, justo cuando más necesitas amor y cuidado, tus propios hijos te abandonan en una carretera desierta, como si no fueras más que una carga incómoda. Esta es la historia real de Beatriz y Antonio, una pareja de ancianos que descubrió de la peor manera quiénes eran en realidad sus hijos, pero que también descubrió algo que cambiaría sus vidas para siempre. Prepárense para una historia que tocará sus emociones y mostrará que la vida tiene formas sorprendentes de hacer justicia. Beatriz, a los 74 años, tenía las manos encallecidas por toda una vida de trabajo. Costurera de profesión, pasó décadas inclinada sobre la máquina de coser, trabajando hasta altas horas para asegurar que sus 3 hijos, Roberto, Sandra y Diego, tuvieran todo lo que necesitaban. Antonio, a los 76 años, había sido albañil durante 45 años. Su espalda dolorida contaba la historia de cada pared levantada, de cada ladrillo colocado, todo para darle a su familia una vida digna. Incluso después de jubilarse, seguía haciendo pequeños trabajos para complementar los ingresos del hogar. La pareja vivía modestamente en una casita sencilla, pero siempre con las puertas abiertas para sus hijos. Beatriz cocinaba con amor cada vez que ellos aparecían. Antonio siempre estaba dispuesto a ayudar con cualquier problema que surgiera, pero algo estaba cambiando. Y ellos aún no sabían cuán cruel sería ese cambio. Roberto, el mayor con 45 años, se había convertido en un hombre frío y calculador. Empresario exitoso, veía a sus padres como un peso muerto. Sus visitas se volvieron raras y siempre acompañadas de comentarios duros sobre carga financiera y responsabilidades inconvenientes. Sandra, de 42 años, profesora universitaria, desarrolló una arrogancia intelectual que la hacía mirar con desdén a sus padres sencillos. Para ella, Beatriz y Antonio eran solo recordatorios vergonzosos de sus orígenes humildes. Diego, el menor, de 38 años, quizás era el más cruel de todos. Abogado ambicioso, había aprendido a manipular las situaciones a su favor. Hablaba bonito, pero sus acciones revelaban un corazón de piedra. Los 3 hermanos comenzaron a reunirse en secreto, discutiendo lo que llamaban el problema de los viejos. Las conversaciones siempre terminaban de la misma forma. ¿Cómo deshacerse de la responsabilidad que sus padres representaban? Fue una tarde de jueves cuando los 3 hermanos se encontraron en la oficina de Roberto. El plan que tramaban era de una crueldad calculada que conmocionaría a cualquiera con un mínimo de humanidad. «No podemos seguir sosteniendo esto», dijo Roberto, golpeando el puño en la mesa. «Se están haciendo viejos. Van a dar cada vez más trabajo y gastar más dinero». Sandra estuvo de acuerdo de inmediato. «Exactamente. Necesitamos una solución definitiva. No podemos seguir siendo responsables de ellos». Diego, con su labia de abogado, presentó la propuesta más fría. «Tengo una idea. ¿Qué tal un paseo? Los llevamos bien lejos y simplemente los dejamos allí». El silencio que siguió fue terrible. No fue un silencio de shock o arrepentimiento. Fue un silencio de aprobación. Los 3 hijos habían acordado abandonar a sus propios padres en una carretera desierta. ¿Cómo puede existir tanta frialdad en el corazón de hijos que fueron amados incondicionalmente? El sábado siguiente, Roberto apareció en la casa de sus padres con una sonrisa falsa y una propuesta aparentemente cariñosa. «Papá, mamá, ¿qué tal un paseo? Hace tiempo que no salimos todos juntos». Beatriz se puso radiante. Hacía meses que soñaba con un momento de unión familiar. Antonio, siempre desconfiado, sintió algo extraño, pero la sonrisa de su esposa lo convenció de aceptar. Los 3 hijos llegaron juntos, algo que no sucedía hacía años. Sandra incluso llevó un refrigerio y Diego estaba excepcionalmente amable. Beatriz lloró de emoción.
creyendo que sus hijos por fin habían madurado y reconocido la importancia de la familia. Subieron al coche de Roberto, un SUV espacioso. La conversación durante el viaje fue forzada, pero Beatriz y Antonio estaban demasiado felices para notar la tensión en el aire. Después de 2 horas de viaje, Roberto se detuvo en una carretera rural completamente desierta. Era un lugar yermo, lejos de cualquier ciudad, sin casas a la vista, solo una carretera que se perdía en el horizonte. «Papá, mamá», dijo Roberto con una frialdad que heló la sangre, «se bajan aquí». Beatriz no entendió. «¿Cómo así, hijo?» «¿Bajarnos dónde? Aquí no hay nada». Antonio comenzó a comprender la situación y sintió que el corazón se le aceleraba. «Roberto, ¿qué está pasando?» Sandra fue directa y brutal. «Nos están estorbando. Ya no tenemos paciencia ni dinero para mantenerlos. Así es mejor». Diego, aun siendo abogado y sabiendo que aquello era abandono de personas vulnerables, un delito grave, fue aún más cruel. «Ustedes tuvieron una buena vida. Ahora es hora de seguir su propio camino». El mundo se vino abajo para Beatriz y Antonio. La mujer, que había dedicado 50 años de su vida a sus hijos, no podía creer lo que estaba oyendo. «Hijos míos, ¿cómo pueden hacernos esto?». Antonio, aun con el corazón roto, intentó mantener la dignidad. «Les dimos todo. ¡Todo! ¿Cómo pueden tratarnos así?». Roberto ya estaba nervioso y quería terminar con aquello de una vez. «Bájense. No vamos a quedarnos aquí discutiendo». Los 3 hijos literalmente empujaron a sus padres fuera del coche. Beatriz cayó de rodillas en la tierra, llorando. Antonio intentó ayudarla a levantarse, pero sus propias piernas temblaban de shock y dolor. Y entonces ocurrió lo impensable. Roberto encendió el coche y aceleró, dejando una nube de polvo y a 2 ancianos abandonados en medio de la nada. Beatriz y Antonio se quedaron allí, solos, intentando procesar lo sucedido. El sol se estaba poniendo y la temperatura comenzaba a bajar. No tenían agua, ni comida, ni teléfono móvil. «Antonio», dijo Beatriz con la voz quebrada, «¿qué vamos a hacer?». El hombre de 76 años abrazó a su esposa y, aún con el corazón destrozado, intentó ser fuerte. «Vamos a caminar, Beatriz. Dios no nos va a abandonar. Nuestros hijos pueden habernos abandonado, pero Dios no». Empezaron a caminar lentamente por la carretera. Cada paso dolía, no solo físicamente, sino emocionalmente. ¿Cómo habían llegado a ese punto? ¿En qué habían fallado al criar a sus hijos? La noche cayó por completo y siguieron caminando. Beatriz necesitaba parar cada pocos metros. Sus pies, acostumbrados solo al trabajo en casa, no aguantaban aquella jornada. Fue entonces cuando vieron una luz a lo lejos. Marcus tenía apenas 28 años, pero poseía una sabiduría y una bondad que contrastaban por completo con la crueldad de los hijos de Beatriz y Antonio. Trabajaba como enfermero en un hospital de la región y regresaba de su turno nocturno cuando vio a 2 ancianos caminando por la carretera desierta a las 2 de la madrugada. Se detuvo de inmediato. «Dios mío, ¿qué hacen aquí a estas horas?». Antonio, desconfiado después de la traición de sus hijos, dudó en responder, pero Beatriz, exhausta y desesperada, se derrumbó. «Hijo, nuestros propios hijos nos abandonaron aquí. No tenemos a dónde ir». Marcus no podía creer lo que estaba oyendo. Llamó inmediatamente a su esposa, Carla. «Amor, voy a llevar a 2 ancianos a casa». Sus propios hijos los abandonaron en la carretera. Carla, de 26 años, era trabajadora social y había visto muchos casos de abandono de ancianos, pero nunca algo tan cruel. «Tráelos, Marcus. Vamos a cuidarlos». Marcus y Carla vivían en una casa sencilla pero llena de amor. No tenían mucho dinero, el enfermero, ella trabajadora social, pero tenían algo que Roberto, Sandra y Diego habían perdido: humanidad. En los días siguientes, la joven pareja cuidó de Beatriz y Antonio como si fueran sus propios padres. Marcus les tomaba la presión todos los días.
Carla cocinaba con cariño y conversaba largamente con Beatriz sobre la vida. «No tienen que preocuparse por nada», decía Carla. «Mientras lo necesiten, esta es su casa». Beatriz lloraba de emoción. Después de ser abandonada por sus propios hijos, estaba siendo cuidada por dos jóvenes que apenas la conocían. «Hija, ¿por qué hacen esto por nosotros?». La respuesta de Marcus fue simple y profunda. «Porque es lo correcto. Podrían ser nuestros padres o abuelos. La familia no es solo sangre, es amor y cuidado». 2 semanas después del abandono, mientras Beatriz ayudaba a Carla en la cocina, sonó el teléfono. Era un número desconocido, de un despacho de abogados de São Paulo. «Busco a la señora Beatriz Silva», dijo la voz formal del abogado. «Yo soy», respondió Beatriz, intrigada. «Señora Beatriz, tengo una noticia importante sobre la herencia de su hermano Joaquim». Beatriz se quedó confundida. «¿Mi hermano? Pero Joaquim murió hace 5 años y casi no nos hablábamos». El abogado continuó. «Así es, señora. Resulta que su hermano tuvo mucho éxito en el sector inmobiliario aquí en São Paulo. Dejó un testamento específico y usted es la única heredera. El valor total de la herencia es de exactamente 20 millones de reales. El teléfono se le cayó de las manos a Beatriz Joaquim. El hermano menor de Beatriz se había ido de casa a los 18 años después de una pelea familiar. Era rebelde y pendenciero, y Beatriz nunca aprobó su comportamiento. Se distanciaron por completo, y ella supo de su muerte años después, por casualidad. Lo que Beatriz no sabía era que Joaquim había cambiado su vida por completo. Llegó a São Paulo sin nada, trabajó como ayudante de albañil. Luego se convirtió en agente inmobiliario y eventualmente en uno de los mayores inversores del sector en la ciudad. Aun siendo rico y exitoso, Joaquim nunca se casó ni tuvo hijos. Desde lejos siguió la vida de Beatriz. Sabía que se había casado, tenido hijos y vivía una vida sencilla pero digna. Cuando supo que estaba enfermo, Joaquim redactó su testamento. La cláusula principal era clara. «Dejo todos mis bienes a mi hermana Beatriz, la única persona que siempre trabajó honestamente y formó una familia con amor». Pero había una segunda cláusula que lo cambiaría todo. «En caso de que mi hermana sea abandonada o maltratada por sus hijos, ella tendrá total libertad para disponer de la herencia como quiera, sin ninguna obligación familiar». La noticia de la herencia de 20 millones se esparció rápidamente. No se sabe exactamente cómo, pero en menos de una semana, Roberto, Sandra y Diego se enteraron del dinero. El cambio de comportamiento fue instantáneo y repugnante. Roberto fue el primero en aparecer en la casa de Marcus y Carla, con flores y lágrimas falsas. «Mamá, papá, qué saudades». «¿Están bien?». Los buscábamos desesperadamente. Sandra llegó poco después, con un discurso teatral sobre malentendidos familiares y la importancia del perdón. Diego, el abogado, fue más directo. «Mamá, sé que hubo algunos problemas, pero familia es familia. Ahora vamos a arreglar todo y a ocuparnos de la herencia». ¿Qué quiero decir de ustedes? La hipocresía era tan evidente que incluso Marcus y Carla se quedaron atónitos ante el descaro de esas personas. Antonio, que durante 2 semanas había sido tratado con amor y respeto por Marcus y Carla, no pudo contener la indignación. ¿Ahora aparecen? ¿Dónde estaban cuando los necesitábamos? Beatriz, fortalecida por el apoyo de los jóvenes y por la noticia de la herencia, por fin encontró el valor para enfrentar a sus hijos. «Ustedes me abandonaron en una carretera desierta. Me trataron como basura. ¿Y ahora aparecen porque se enteraron del dinero?». Roberto intentó justificarse. «Mamá, fue todo un malentendido. Solo queríamos que conocieran otros lugares». «Mentira», gritó Antonio. «Nos empujaron fuera del coche y se fueron. Si no fuera por Marcus y Carla, podríamos haber muerto». Sandra comenzó a llorar lágrimas falsas. «Mamá, nos equivocamos, pero somos familia. Ahora podemos ser ricos juntos y ser felices».
La respuesta de Beatriz fue devastadora. Familia. ¿Descubrieron lo que es familia cuando se enteraron de los 20 millones? ¿Dónde estaba esa familia cuando yo necesitaba un vaso de agua? En ese momento, Beatriz tomó la decisión más importante de su vida. Llamó al abogado delante de los 3 hijos y dijo: «Doctor, quiero hacer mi testamento». Ahora mismo Roberto entró en pánico. «Mamá, no hace falta testamento. Somos tus hijos, tenemos derecho a la herencia». Al día siguiente el abogado llegó y, en presencia de todos, leyó las últimas voluntades de Beatriz. Yo, Beatriz Silva, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo a mi hijo Roberto Runfeldt un real para que compre un espejo y se mire todos los días, recordando cómo abandonó a sus propios padres. A mi hija Sandra Schinkel-Dolls un real para que compre un libro sobre amor familiar, ya que toda su educación no fue suficiente para enseñarle humanidad. A mi hijo Diego Minfeltus un real para que aprenda que existen leyes morales que ningún código penal puede castigar, pero de las que la vida se encarga de cobrar. El resto de mis bienes, por un valor de 19.999.997 reales, lo dejo a Marcus Silva Santos y Carla María Santos, quienes me mostraron el verdadero significado de la palabra familia cuando mis propios hijos me dieron la espalda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se puso rojo de rabia. «Esto no puede ser legal. Ellos no son familia». Sandra intentó el chantaje emocional. «Mamá, no puedes hacer esto. Somos tus hijos. Te amamos». Diego, el abogado, intentó encontrar resquicios legales. «Mamá, estás siendo influenciada por estas personas. Esto es coacción». Pero Beatriz se mantuvo firme. Tuvieron 70 años para mostrarme amor. Eligieron mostrarme abandono. Marcus y Carla tuvieron 2 semanas y me mostraron más cariño que ustedes en toda su vida. Los 3 hijos lo intentaron todo: amenazas, chantaje, lágrimas falsas, argumentos legales. Nada funcionó. La decisión estaba tomada. En los meses siguientes, Roberto perdió varios negocios por estar obsesionado con la herencia perdida. Sandra cayó en depresión al darse cuenta de que su prestigio social había desaparecido. Diego intentó impugnar el testamento en los tribunales, pero no tenía base legal. Los 3 hermanos, que se habían unido para abandonar a sus padres, ahora se culpaban mutuamente por la pérdida de los 20 millones. La familia, ya de por sí fría y calculadora, se destrozó por completo. Intentaron acercarse a Beatriz varias veces, pero ya era demasiado tarde. La confianza, una vez rota, no puede repararse con palabras vacías e interés económico. Marcus y Carla inicialmente rechazaron la herencia. «Doña Beatriz, no hicimos esto esperando dinero. Lo hicimos porque era lo correcto». Pero Beatriz insistió: «Ustedes me salvaron la vida y me devolvieron la dignidad. Se merecen cada centavo, no como pago, sino como reconocimiento». Con los recursos de la herencia, Marcus abrió una clínica especializada en cuidados geriátricos. Carla fundó una ONG para combatir el abandono de ancianos. Beatriz y Antonio se convirtieron en directores honorarios de los proyectos, recibiendo por fin el reconocimiento y el amor que merecían. La casa sencilla de la joven pareja se transformó en un hermoso hogar donde 3 generaciones vivían en armonía. Marcus y Carla tuvieron en Beatriz y Antonio a los padres que siempre quisieron tener. La pareja de ancianos tuvo en los jóvenes a los hijos que merecían haber criado. Esta historia nos enseña varias lecciones poderosas. Primero, la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor, el cuidado y el respeto mutuo. Marcus y Carla se convirtieron en más familia para Beatriz y Antonio que sus propios hijos. Segundo, las decisiones tienen consecuencias. Roberto, Sandra y Diego eligieron la crueldad y perdieron no solo 20 millones de reales, sino también la oportunidad de tener una familia verdadera. Tercero, la vida tiene formas misteriosas de hacer justicia. Joaquín, el hermano rebelde que se alejó de la familia, terminó siendo el instrumento de una justicia superior.
Cuarto, nunca es tarde para volver a empezar. A los 74 y 76 años, Beatriz y Antonio encontraron una nueva familia y una nueva oportunidad de ser felices. Quinto, el dinero revela el verdadero carácter de las personas. Los hijos de Beatriz demostraron que solo se preocuparon por ella cuando hubo interés económico. ¿Cuántos de nosotros estamos valorando realmente a nuestras familias? ¿Cuántos están tratando a sus padres ancianos como cargas en lugar de tesoros? ¿Cuántos están enseñando a sus hijos valores verdaderos en lugar de mera ambición material? La historia de Beatriz y Antonio es un espejo para nuestra sociedad. Representan a miles de ancianos que son abandonados, maltratados u olvidados por sus propios hijos todos los días. Pero también es una historia de esperanza. Muestra que aún existen personas buenas en el mundo, como Marcus y Carla, que practican la bondad sin esperar nada a cambio. La verdadera herencia que lo cambió todo no fueron los 20 millones de reales. Fue el amor, el respeto y la dignidad que Marcus y Carla devolvieron a dos ancianos abandonados. Al final, descubrimos que la mayor riqueza no está en los bancos, sino en los corazones. La mayor herencia que podemos dejar no es el dinero, sino el ejemplo de cómo tratamos a quienes más nos necesitan. Si esta historia tocó tu corazón, si también crees que la familia es amor y no solo sangre, comparte este video. Deja tu like si crees que todavía hay personas buenas en el mundo como Marcus y Carla. Y en los comentarios cuéntanos, ¿cuál fue la mayor lección que te dejó esta historia? Difundamos este mensaje de amor y esperanza para que más personas repiensen la manera en que tratan a sus familias.